Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 1 dice: mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio. Y también esto es vanidad. Ciertamente, la opresión enloquece al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas: ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. Buena es la sabiduría con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad, y en el día de la adversidad considera: Dios ha hecho tanto Él uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de Él. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar. Querido Señor, estamos aquí en este momento a oír de ti y no de hombre. Señor, ayúdanos a ver a tu gloria en la cara de Jesús a través de las páginas de estas escrituras por el ministerio del Espíritu Santo. Estés con mi boca, Señor, ahora, y estés con nuestros oídos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar, hermanos. En realidad es un gozo estar con ustedes aquí siempre, compartiendo la palabra de Dios. Como saben, nosotros tenemos 5 hijas. La hija menor tiene artritis idiopática juvenil. Y ella siempre está en dolor, constantemente. En una escala de 1 no dolor a 10, el más dolor posible, ella vive en el 6. Esa es la vida de ella, es una vida de dolor. Y ella nos ha ayudado a entender cómo sobrevivir en sufrimiento. Y yo me siento alentado por cómo ella lo maneja y cómo ha fortalecido su fe en sufrimiento. Pero todos no somos así, ¿verdad? Todo el mundo maneja no bien el dolor y el sufrimiento. De hecho, muchas veces no lo hacemos. Y nuestra tentación es adormecer el dolor, distraernos de la adversidad o intentar escapar de ella de alguna manera. Todos tratamos de escapar de alguna manera. Por ejemplo, si estamos por una etapa difícil, queremos adormecer esa adversidad o ese sufrimiento. Si tenemos un día fuerte, es posible que algunos de ustedes toman un cubo de helado y se lo comen. Es posible que si tienes un día difícil, ir a su casa y dormir el próximo día, o ir al gimnasio y ejercer. Buscamos diferentes maneras de escapar el sufrimiento y el día de adversidad. Por ejemplo, hay algunos que se entregan al alcohol o a las drogas. Hay muchas cosas que se hacen
Hay algunos que les gustan hacer fiesta, comer, beber y alegraos que mañana moriremos. Lucas 12:19. O algunos van al entretenimiento, televisión por horas y horas y horas, o películas, o música, o videojuegos, o realidad virtual. Y ahora podemos ir a la inteligencia artificial. Y algunos, como dijo nuestro hermano John, escapan en la riqueza, en el materialismo. Yo conozco personas que cuando tienen un día fuerte se entregan a las compras y creen que comprando ropa o comprando cosas les va a ayudar en su ansiedad. El problema es que el dolor y la adversidad siguen ahí cuando nos despertamos y cuando estemos sobrios o hemos gastado todo nuestro dinero. Todavía está el dolor. Así que, ¿cómo podemos afrontar la vida, especialmente cuando es dura y dolorosa? Dos opciones vemos en los escritos de sabiduría: el camino de sabiduría y el camino de insensatez. El camino de insensatez nos trae a la muerte. El camino de sabiduría nos trae a la vida. Y aquí en Eclesiastés estamos en un lugar donde tenemos sabiduría. Proverbios similar como las de Salomón en Proverbios. Necesitamos sabiduría para preservar el día de la adversidad. Y el camino de la sabiduría exige que enfrentemos la realidad, no que escapemos la realidad. Por ejemplo, en Eclesiastés 6, 10 y 11, el predicador nos recuerda que Dios ha determinado los días. Fíjense ahí. Capítulo 6, versículo 10. Dice: a lo que existe ya se le ha dado nombre. ¿Quién le da nombre a lo que existe? Dios mismo. Y se sabe lo que es un hombre. No puede luchar con el que es más fuerte que él. Es decir, que Dios es soberano y Él está dirigiendo todo. No podemos debatir con Dios al respecto. Dios es más fuerte que nosotros, Él es soberano. Pero todavía hay preguntas. Por ejemplo, en capítulo 6, versículo 11, cuando hay muchas palabras aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Y aquí hay dos preguntas que guían el resto de Eclesiastés. Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? Eso es lo que va a exponer el predicador en esos versículos. ¿Qué es lo que es bueno en esta vida tan difícil, en esta vida tan dura, en esta vida de tanto dolor? ¿Qué es lo bueno? Y ese es el propósito del predicador en este pasaje, que en el tiempo difícil busquen lo bueno. Pero ¿quién sabe qué es lo bueno? Lo bueno se sabe porque viene de Dios y se lo entrega a nosotros en la sabiduría, en el camino de la sabiduría. Pero hay otra pregunta aquí también en versículo 12. Los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Vamos a mirar a la primera pregunta: ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que necesitamos saber para perseverar en este mundo difícil? En los versículos 1 a 14 del capítulo 7, el predicador nos ayuda a buscar la sabiduría y abrazar lo que es bueno. Eso es lo que yo quiero decir en este tiempo que tenemos. Dios ha determinado, Él ha determinado todos los días, el día bueno y el día malo, el día de gozo y el día que es difícil. Todo es de Dios, dirigido por Dios. Él ha determinado todos los días. Así que necesitamos caminar con sabiduría todos los días de nuestra corta vida. Necesitamos caminar con sabiduría en esta dificultad. Y la pregunta es: ¿cómo?
¿Cómo podemos caminar con sabiduría y a buscar el bien? Eso es lo que el predicador nos dice aquí en estos versículos. Yo veo 5 maneras. 5 maneras que podemos caminar en sabiduría en el día de adversidad. Número 1, contempla la muerte. Contempla la muerte. Y para decirlo de una manera más personal, contempla tu muerte. Contempla tu muerte. Fíjense lo que dice aquí, versículo 1 al 4. Mejor es el buen nombre que un buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero ¿cómo puede ser el día de la muerte mejor que el día de nacimiento? Esa es la sabiduría que tiene el predicador. ¿Qué es lo que él quiere decir? ¿Qué es lo que él está tratando de enseñarnos? Es que es mejor ir a un funeral que ir a un banquete. Eso es lo que está diciendo. Mejor, versículo 2, es ir a una casa de luto. En el tiempo antiguo, cuando alguien se moría, se recibían todos en la casa, y ahí estaba el muerto en la casa, y todos venían a la casa de luto. Y el predicador dice que es mejor ir a ese hogar que a un banquete, porque aquello es el fin de todo hombre. Él está diciendo que es mejor ir a un funeral que ir a un banquete, porque el día de la muerte es mejor que el día de nacimiento. Cuando nace un bebé es un día de celebración, pero cuando alguien muere es un día de lamentación. Pero ¿saben qué? Aprendemos más en un funeral que aprendemos en un banquete. Y ese es el propósito del predicador. Él quiere que podamos aprender cómo vivir en adversidad. Y yendo a un funeral, aprendemos más para lo que necesitamos perseverar en adversidad. ¿Qué es lo que aprendemos en un funeral? ¿Qué piensan que aprendemos en un funeral? Bueno, aprendemos cómo era una persona. Aprendemos su reputación, aprendemos su nombre. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento. El día de la muerte que el día del nacimiento, el versículo 1. Ir a un funeral te obliga a preguntarte a ti mismo, ¿qué dirán de mí en mi funeral? ¿Qué dirán de mí en ese día? No sé si puedes imaginarte estar en la audiencia en tu funeral, pero eso es lo que el predicador quiere que nosotros podamos aprender. En ese día se confirmará tu nombre, tu reputación quedará sellada. Así que si tu funeral fuera hoy, en este día, ¿qué piensas tú que dicen de ti? ¿Qué nombre tú dejas? ¿Cuál será tu reputación? Nuestro nombre, nuestra reputación es más valioso que todas las riquezas del mundo. Y contemplar nuestra muerte ahora nos obliga a considerar cómo la gente piensa de nosotros. En el funeral también aprendemos que nosotros también moriremos. Versículo 2. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre. Tengo un pastor amigo que prefiere dirigir un funeral que una boda. Y yo, la primera vez que oí él decir eso, me pregunté, ¿pero por qué? Porque la boda es un día de gozo y el funeral es un día de dolor. Y dice, mira, cuando yo estoy dirigiendo una boda, nadie está haciendo caso. Nadie está haciendo caso. Están enfocados en la boda, lo que se están casando, la celebración, lo que van a comer y beber después de la boda, pero nadie está enfocado en nada, menos eso.
Pero en un funeral, todos están enfocados en su misma muerte. Todos están enfocados en su fin. Están contemplando. Si yo muero, ¿qué van a decir de mí? Si yo muero, ¿a dónde yo voy? Así que el funeral es un tiempo clave para compartir el evangelio a todos que vienen, porque todos están escuchando y todos están enfocados en la misma cosa, la muerte. Y eso es lo que está tratando de enseñarnos el predicador. Este es el fin de toda la humanidad. Todos mueren, tú también. Y el predicador quiere que podamos contemplar en este fin. ¿Y por qué todos mueren? Por el pecado de Adán. Adán él tenía el lujo de estar en la presencia de Dios. Y no sé si entendemos que él podía comer del árbol de la fruta de vida, pero no podía comer de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando Adán pecó contra Dios, ahí entró el pecado, ahí entró la maldad, ahí entró la muerte. Y Pablo nos dice en Romanos 5, 2 al 21, que todos pecamos en Adán y todos morimos. Todos somos pecadores. Todos tenemos ese día donde no vamos a respirar más. Los funerales nos recuerdan que la paga del pecado es la muerte. Que no importa qué buen nombre tiene alguien, la paga de pecado es muerte para todos. Y todos merecemos la muerte. Por eso todos morimos. Hebreos 9:27 nos dice que está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de esto viene el juicio. Algunos quieren escapar de la adversidad, del dolor y el sufrimiento. Y quizás pueden aliviar el dolor con comida, alcohol, drogas o inmoralidad o ejercicio. Pero nadie escapará del juicio final. Nadie escapará ese día. Así que te pregunto, ¿cómo te irá a ti en el último día? ¿Cómo te irá a ti en el día del juicio? En el día que estás ahí al frente de Dios. ¿Qué nombre vas a tener? ¿Qué reputación vas a presentar? Todos moriremos. Pero la buena noticia es que la muerte no tiene la última palabra. Jesús se hizo hombre para vencer la muerte. Él conquistó la muerte muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. Ahora todos los que creen en Jesús ya no tienen que temer la muerte, porque Él vive. Y todos los que creen en Cristo, aunque vamos a morir, viviremos. Esa es la esperanza que tenemos en el Evangelio. El predicador quiere que contemplen su muerte, pero en contemplando el funeral de nosotros, podemos empezar a entender que sí, vamos a morir porque somos pecadores, pero hay uno que vino y no pecó y vivió una vida perfecta. Y Él sí merece un buen nombre. Él tiene el nombre que es sobre todos nombres. Él tiene una reputación blanca. Y Él vino y no nada más vivió una vida sin pecar, una vida perfecta, una vida que merece vivir en la presencia de Dios. Pero Él murió recibiendo la paga de pecado por su muerte. Y Dios lo venció resucitándolo de entre los muertos para decir que todos los que entienden, todos los que reflejan en su muerte, todos los que reflejan en sus pecados, todos los que entienden su finitud y se entregan a Cristo, aunque van a morir, sí van a vivir como Jesús. No sé si tú tienes miedo de la muerte. ¿Por qué tienes miedo de la muerte?
Ya Cristo ha vencido la muerte. Crees en Jesús y no tengas miedo. Jesús murió y resucitó, y si creemos en Él, nosotros también. Pero fíjense en los versículos 3 y 4. Un funeral también nos da perspectiva. En el funeral aprendemos perspectiva. Versículo 3 dice: mejor es la tristeza que la risa. Pero cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Lo que está diciendo es que cuando uno contempla su muerte, se pone serio. Y en esa seriedad, contemplando su muerte y su finitud, entonces puedes vivir una vida en sabiduría y ahí eres contento. Versículo 4 dice así: el corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. No sé si ustedes conocen personas que siempre están bromeando, que siempre están de chistes, que no toman nada en serio. Y no es que no podemos reírnos y no podemos bromear y cosas así, pero el punto de vista es que esta vida es corta. Y contemplando nuestra finitud y nuestra muerte, nos ayuda a entender la perspectiva. Esa es la única vida que tenemos. Tenemos que redimir el tiempo. Es la única vida que tenemos. Y contemplando nuestra muerte nos ayuda con esta perspectiva. Las fiestas y los banquetes pueden distraernos de la adversidad y del sufrimiento, pero no alivian la adversidad. Después, al día siguiente, la adversidad persiste. Pero considerar el día de nuestra muerte nos hace evaluar nuestra vida ahora. Nos recuerda nuestra debilidad y finitud, nos recuerda nuestro corto tiempo en esta tierra y nos obliga a responder la pregunta de qué hay después de esta vida. ¿Qué es lo que hay después de esta vida? Pero considerar nos ayuda a entender cómo vivir. ¿Y tú, qué pasará en ese día después de tu muerte? Si estás aquí en ese salón y temas la muerte y no sabes lo que pasa el próximo día, el día de juicio, Jesús te invita a creer en Él. Jesús dice: no temes la muerte, no temes el futuro. Yo he recibido el juicio de Dios contra el pecado, y si vienes a mí estás cubrido por la gracia de Dios. Tú piensas en el día de tu muerte, contempla a tu muerte. Pensar en el día de la muerte te obliga a afrontar la realidad de esta corta vida. Esa es la primera manera. La segunda manera, y vamos más rápido, es recibir corrección. Recibir corrección. Fíjense el versículo 5 y el 6. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Si queremos caminar en sabiduría, necesitamos recibir corrección de aquellos que nos aman. El hecho de que seamos pecadores significa que lucharemos con el pecado y no siempre vemos nuestro propio pecado. No sé cómo son ustedes, pero muchas veces nosotros no podemos ver cuando estamos en el camino malo y necesitamos ayuda de los que nos aman a corregirnos y ayudarnos a regresar al camino de sabiduría. Pero no es solo ayuda con el pecado lo que necesitamos, también necesitamos ayuda antes de pecar. Los que nos aman verán la dirección en que vamos, y si nos aman, ellos quieren ayudarnos y corregirnos de nuestros errores antes del pecado. Eso es no lo que hacemos nosotros como padres con nuestros hijos, tratando de corregir a nuestros hijos antes que lleguen en un día de problema o de adversidad. El sabio escucha la reprensión de los sabios.
A todos nosotros nos gusta que nos afirmen. Nos gusta que digan cosas buenas de nosotros. Pero no se engañen, hermanos. Porque no se engañes por aquellos que te adulan. Porque necesitamos aquellos que nos critican y corrigen a nosotros. La adulación es como la canción de necios. Aquí en el versículo 6. Porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa o la canción del necio. Aquí la imagen es de quemando algo que tiene espinas y hace mucho ruido en el fuego, pero eso es lo único que hace mucho ruido. Y así son las canciones de los necios. Un verdadero amigo te va a corregir, te va a reprender, te va a decir la verdad en amor. Antes de venir aquí, yo vi a mi amigo Felipe Castro. Y alguien ayer dijo, mira Juan, tu español se ve más fluido. ¿Estás practicando? ¿Qué estás haciendo? Porque yo nada más que hablo español cuando estoy en Latinoamérica. Y yo le dije, no, es que yo tengo un amigo que se llama Felipe Castro. Y cada vez que yo digo algo malo, Felipe me corrige. Ustedes saben que esa es una de las razones que adultos no pueden aprender idiomas extraños. Porque tenemos mucho orgullo y no queremos ser corregidos. Pero yo me entregué a tratar de mejorar mi español hace años y años. Y siempre, y yo puedo decir, después de esto, Felipe me va a decir, mira Juan, cuando dijiste esto, debías de haber dicho eso. Pero una de las razones que he mejorado el español es porque tengo amigos que me corrigen. Nosotros necesitamos esos amigos que no nada más corrigen nuestro lenguaje cuando hablamos mal, que nos corrigen cuando hablamos mal con nuestra esposa, cuando hablamos mal con nuestros hijos, como pastores cuando hablamos mal de las ovejas. El camino de la sabiduría requiere la humildad que nos entregamos a los que nos aman, a recibir corrección para que no nos desvía la vida en camino de los necios que resulta en destrucción y la muerte. ¿Ustedes tienen alguien que te aman de esa manera? ¿Ustedes tienen alguien en su vida que lo puede corregir, te puede corregir de una manera que te anima, no una manera que te destruye, pero una manera que te anima? ¿Tienen alguien en su vida? Maridos aquí en este salón, ¿ustedes tienen la humildad que cuando tu esposa viene en amor a corregirte, tú lo recibes con humildad? Madre que tienen hijos, si tus hijos vienen con corrección, ¿tienes la humildad a recibir lo que ellos dicen? O que otros miembros de la iglesia vengan a hablar contigo, a decirte esas cosas. Necesitamos eso en nuestras vidas para caminar en sabiduría en estos días de adversidad. En Efesios 4, 11 a 16 nos dice que debemos de hablar la palabra de Dios unos a otros. Así que la corrección de uno a otro en amor debe de venir de la palabra de Dios, no de consejos, opiniones personales, no de tradiciones culturales, pero de la palabra de Dios. Necesitamos eso. Anímense unos a otros, estén abiertos a la reprensión y recíbela bien. ¿Es usted humilde y está abierto a recibir críticas piadosas en tu casa, en tu trabajo? Si eres un empleado y viene el empresario y te trata de ayudar cómo hacer el trabajo mejor, o si eres el dueño, el empleado viene y trata de ayudarte a decir, mira, Señor, yo creo que así funciona el negocio mejor.
Tenemos que tener esa clase de humildad, hasta en la iglesia, entre los pastores. Si vamos a resistir ante la adversidad, necesitamos gente sabia a nuestro alrededor para corregirnos y reprendernos. Esa es la segunda manera de caminar en sabiduría. La tercera manera que veo en ese texto, en los versículos 7 y 10, es esperar pacientemente. Esperar pacientemente. La paciencia. Se requiere la paciencia si vamos a perseverar en adversidad. Durante la adversidad podemos sentirnos tentados a tomar el asunto en nuestras propias manos y reaccionar pecaminosamente. Aquí hay 4 avisos en estos versículos contra ser impaciente. Por ejemplo, en versículo 7, la opresión. Ciertamente la opresión enloquece al sabio. Es posible que cuando estamos en un punto de adversidad, oprimir a otras personas, y eso es un pecado. Versículo 7 también dice, y el soborno corrompe el corazón. Cuando queremos hacer algo, y yo sé que esto es verdad en Latinoamérica, le damos un dinero debajo de la mesa, ¿no? El predicador dice que el sabio no funciona así. El sabio tiene paciencia, ¿no? Mejor es el fin de un asunto, versículo 8, que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia del espíritu. Cuando el predicador habla del fin, él está diciendo lo mismo que dice Santiago en capítulo 1, que es mejor cuando estamos en la adversidad perseverar, porque Dios está usando el sufrimiento de nosotros para moldearnos y formarnos a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios está haciendo. Él está usando tu sufrimiento. Él está usando tu día de adversidad para conformarte a ti, a la imagen de su Hijo. Así que tengan paciencia con Dios, que está obrando en tu vida y en ese día de sufrimiento. Y eso es lo que está pasando aquí. Mejor es el fin del asunto que su comienzo. No es como empezamos la carrera, es como terminamos. Y Dios está usando todo en nuestras vidas para conformarnos a su imagen. Pero tampoco mirar para atrás. Versículo 10. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. Esa es la nostalgia. Tenemos un día malo y yo sé que muchos de los que son de mayor edad siempre estamos anhelando los días anteriores. Como que si los días anteriores eran mejor. Hermanos, despiértense. El pecado ha estado aquí desde siempre, desde Génesis 3. Los problemas son igual. El predicador dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Así que no podemos escapar este día de adversidad anhelando los días del pasado. Eso no es sabio, nos dice el predicador. Así que tenemos que tener paciencia y perseverar en sufrimiento, porque Dios está usando nuestro sufrimiento para el bien de nosotros y para la gloria de Él mismo. Número 4, la cuarta manera que caminamos en sabiduría en el día de adversidad es valuar la sabiduría. Valuar la sabiduría. Versículos 11 y el 12. Valorar, gracias. Gracias, amigos. Así es que yo aprendo. Valorar la sabiduría. La sabiduría nos da una ventaja. Fíjense el versículo 11. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. John habló de lo malo que es poner nuestra esperanza en el dinero, pero el predicador también dice que el dinero hace algo bueno.
El dinero protege en algunas cosas. La herencia es buena cuando se recibe bien. Y el predicador está diciendo que sabiduría es como esa herencia. El dinero provee protección en algunas cosas, en algunos tiempos. Mi hija de 23 años tiene mucha ansiedad y su auto, estaba manejando su auto y se prendieron todas las luces de aviso y se quedó el auto ahí. Y me llamó y dice: papi, mi carro no está funcionando, ¿qué hago? Dice: tenga paciencia, mi hija, llama a tu mamá. Y la mamá me llamó a mí. Somos un equipo juntos. Tenemos un servicio en los Estados Unidos que se llama AAA y estoy tratando de enseñarle a ella cómo tomar responsabilidad para ella misma. Aunque es una mujer, yo he tratado de criar mis hijas para que sean fuertes y no débiles. Y estaba tratando de ayudarla. Llama a AAA y yo llamo a nuestro mecánico y ellos llaman la grúa y la grúa lleva al mecánico. ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué va a costar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a costar? Porque nadie sabe. Todas las luces se prendieron. Pero el dinero provee la seguridad que podemos arreglar el auto para ella, para que pudiera manejar cuando está en la universidad. El dinero provee alguna protección, pero no podemos poner nuestra esperanza en el dinero. Pero de la misma manera que el dinero provee protección, mejor protección provee sabiduría. Y eso es lo que está diciendo el predicador. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. Eso quiere decir para todos. Todos nosotros que miramos al cielo y vemos el sol, eso es todos. Es provechoso para todos. Porque la sabiduría protege mejor que el dinero. Y es más provechosa del dinero. Y preserva la vida de sus poseedores. El camino del necio conduce a la muerte y la destrucción, pero el camino de la sabiduría lleva a la vida. Lean la primer Salmo 1. Es un salmo de sabiduría que describe el camino del necio y el camino de sabiduría. Esa es la quinta manera, versículos 13 y 14. La quinta manera de caminar en sabiduría es confiar en Dios. Confiar en Dios. Dios es soberano y Él determina los días. Lo vimos en capítulo 6, versículo 10. No podemos discutir con Él sobre querer días mejores o días diferentes. Tampoco podemos cambiar los días y los planes de Dios. Versículo 13 dice: considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? La sabiduría es una gracia divina que viene de Dios mismo. Y la sabiduría nos ayuda a entender a Dios, a su carácter, a la manera de sus obras. Nos ayuda a entender que Él está dirigiendo a todas las cosas, todos los días buenos, los días de adversidad, los días de sufrimiento, los días de agradecimiento, todos los días. Él está guiando todos los días al punto del fin, que Él va a glorificar a su Hijo, a presentar a su Hijo, y que toda rodilla se va a arrodillar a su Hijo. Todo Él está dirigiendo a ese día, a que todos conozcan que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué podemos hacer para cambiar lo que Dios ha hecho? Si estudiamos la historia del mundo, hasta de Adán a Israel,
todos los días de adversidad del pueblo de Israel, Dios estaba dirigiendo y obrando en esos días, en el pecado de los hermanos de José, en el pecado de Israel, en el pecado de Salomón, en el pecado de hijos de Salomón, a dividir el reino en dos. Él estaba usando todo. Y lo que Dios ha hecho, ¿quiénes somos nosotros que creemos que podemos corregir a Dios? Todo lo que Dios hace es bueno. Y Él usa todo para su gloria y para nuestro bien. Así que podemos confiar en Dios. No podemos discutir sobre lo que Él ha hecho. No podemos debatir con Él sobre los días. Así que dice el predicador, versículo 14, alégrate en el día de la prosperidad. ¿Tú agradeces lo bueno en tu vida? ¿O tú asumes que Dios te debe gozo? Yo creo que muchos de nosotros no agradecemos todo lo bueno que experimentamos en nuestra vida. Cuando ustedes van al almuerzo, cuando ponen la comida para comer, deben de decir, ¡ay, qué maravilla! Dios ha respondido a nuestra oración. Danos este día el pan diario. Si tú manejas en un auto para tu casa esta noche, tú agradeces que tienes un auto. Tú agradeces que tienes una casa, que tienes una mesa, que tienes una cama, que tienes ropa, que tienes familia. Afuera hace mucho sol, no hay sol suficiente. No está lloviendo, ay, está lloviendo. Alégrate en el día de la prosperidad. Des gracia a Dios. No te dejes engañar. En el día de la adversidad, hasta en el día de la adversidad, mire a tu alrededor y entiendan que todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Qué bien tú tienes que no vino de Dios. Qué bien que tú tienes en tu vida, tú lo mereces o lo has obtenido por tus propias fuerzas. Todo que es bueno viene de Dios. Así que alégrate. ¿Cómo? Primero, da gracias al Señor por todo lo bueno en tu vida. Empieza una práctica de agradecerte de todo lo que es bueno en tu vida. Pero también, da testimonio a otros hermanos. ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que es bueno en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida este día? Padres con sus hijos en la cena, hablen mucho de la bondad de Dios. Enseñen a tus hijos que todo lo que ustedes tienen es por la gracia de Dios y viene de Dios. Para criar hijos que agradecen las cosas. Debemos dar testimonios en nuestros grupos pequeños y nuestras iglesias de todo lo bueno. Imagínate si siempre estamos hablando de todo lo bueno que tenemos, se nos va a olvidar a quejar. Porque tenemos tanto bueno en nuestras vidas. Pero también, como decía John, tenemos que ser generosos. Dios nos bendice para hacer bendición a otros. Así que sean generosos. Dios nos ha bendecido para bendecir. Considere el mayor bien que tienes, la salvación de Jesucristo. Eso no lo obteniste por tu fuerza, por tu inteligencia. Eso lo tienes por la gracia de Dios. Y es el mejor bien que tenemos. Debemos de alegrarnos y dar gracia por Jesús y su salvación. Dar testimonio a otros de la bondad de Dios en la salvación a través de Jesús.
Pero sabemos también que no todos los días serán buenos. De hecho, muchos días serán días de adversidad. Así que en el día de adversidad, confía en Dios. Versículo 14 de nuevo. Y en el día de adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Entendemos, hermanos, la soberanía de Dios. Dios no es soberano nada más sobre los días buenos. Él es soberano sobre todos los días. Él ha establecido uno como el otro. Así que consideren y confíen en Dios. En el día de adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Nosotros no podemos entender lo que pasa después del día de nuestra muerte, pero podemos confiar en Dios en este día. En este día podemos confiar en Dios, que Dios es bueno, Dios es sabio y todo lo que Él hace es bueno. ¿Cómo podemos confiar en Dios en el día de adversidad? Versículo 13 nos dice, recuerde que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Romanos 8, 28 y 30. Debemos de memorizar este pasaje, porque este pasaje nos ayuda a entender que Dios está usando todo para traernos a su gloria en el día de juicio. ¿Entendemos eso? Dios ha dirigido el día bueno, el día malo, el día de gozo y el día difícil. Él ha manejado, dirigido todo por la historia desde la creación a mostrar su amor en su Hijo Jesús para que muera en la cruz para nuestros pecados. Y Él ha dirigido toda ocasión, todo día, desde la creación, antes de la creación, Él ha dirigido todo para ponerte a ti en ese asiento en este momento, para escuchar este mensaje, para que puedas perseverar en el día de adversidad. Él ha dirigido todo momento a traerte a ti, a su Hijo Jesucristo. ¿No crees que Él va a dirigir todos los días a traerte a ti a su gloria? Podemos confiar en Dios porque Él hace todo bien y Él es soberano sobre todo. Y recuerda que Él está guiando cada día hacia el día final. Debemos entender que Dios no es aleatorio ni capricioso. Él está guiando cada día hacia su meta, a llevarnos a su gloria. Así que, ¿qué adversidad estás enfrentando en tu vida? ¿Cómo estás respondiendo en el día de adversidad? ¿Crees que Dios está obrando todas las cosas para tu bien y para tu gloria? ¿Puedes confiar en Dios mientras Él guía cada día hasta el fin designado que Él ha diseñado para ti? Que Dios nos conceda la gracia de confirmar en Él en el día de la adversidad. Hace 4 años yo estaba aquí predicando y en ese día recibí un texto que mi papá murió. Y yo caminé por meses con mi papá. Yo me acuerdo cuando salí de Austin para Orlando, Florida, y estaba en el hospital con él. Y las instrucciones de mi papá en ese día fueron: hagan todo lo que puedan para que salve mi vida. Todo lo que puedan. Él nunca salió de esa cama. Y yo me acuerdo visitándolo a él meses después. El Señor había cambiado su perspectiva. En el tiempo que él tenía en esa cama, que nunca salió de esa cama, en el tiempo que él tenía en esa cama, yo estaba predicando Daniel 12. Ese fue el sermón que prediqué en el funeral de él. En el tiempo que mi papá tuvo
ahí contemplando su misma muerte. En ese tiempo cambió su punto de vista. Ese fue el pasaje que le ayudó. Por esa razón, les envía a Segundo Corintios 4. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. El punto de vista cambió y él entendió, contemplando su misma muerte, que el día de adversidad que él tuvo, por meses, por semanas y por meses, era un tiempo corto, un tiempo breve, un tiempo suave, no un tiempo pesado, que lo estaba preparando a él para una eternidad con el peso de la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, vamos a tener días de adversidad, días difíciles, días de sufrimiento. ¿Cómo vamos a responder a esos días? Necesitamos sabiduría. Si contemplan su muerte, contempla tu muerte. Recibe corrección en el camino. Espera pacientemente lo que Dios está haciendo en tu vida. Camine en camino de sabiduría. Y últimamente, siempre, aunque no entiendas, aunque Dios no te diga, confía en Dios. Él es soberano, Él es sabio y Él es bueno. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por este día. Este aplauso